Me alegro mucho volvernos a encontrar con cada una de ustedes para aprender juntas la palabra del Señor en la segunda lección de este libro precioso de Nehemías. Meditaremos en el capítulo 1, verso del 1 al 4. Lean atentamente y nos encontramos para continuar la lección. Nehemías recibió la visita de su hermano de sangre, Hanani, y de inmediato le preguntó por la situación de Judá y Jerusalén. Nehemías sabía que hacía aproximadamente 100 años atrás un grupo de judíos regresó a Judá y a Jerusalén con Zorobabel, príncipe de Israel, quien condujo a solo 50,000 judíos de 3 millones que estaban en Babilonia. Luego de mucha oposición, Zorobabel, juntamente con el sacerdote Josué, construyeron el templo. Se tardaron 20 años para hacerlo. Luego de aproximadamente 68 años, llegó Esdras con otro grupo de judíos procedentes de Babilonia y reactivó el culto en el templo que había construido Zorobabel. No con pocas luchas y gran oposición, pero el Señor despertó el espíritu del pueblo y se volvieron a la palabra del Señor para rendir culto a Dios como estaba estipulado en las Escrituras. Nada tenían que inventar, nada tenían que añadir. Todo estaba escrito en la ley de Moisés. 23 años después, de Esdras, Nehemías preguntaba a su hermano sobre Judá y Jerusalén. Su corazón estaba en la tierra que Dios les dio a sus padres por promesa. Aunque sus pies estaban en Susa, ciudad importante de Persia, sirviendo a Artajerjes, rey de Persia, como copero, el cual era un cargo muy distinguido, casi muy parecido a un consejero de mucha confianza y algo así como un primer ministro. Él, Nehemías, se encargaba de asuntos importantes, incluyendo proteger la vida del rey para que no fuese envenenado. Un gran consejero muy cercano. Era un puesto de mucha confianza. Nehemías vivía en palacio del rey, con todas las comodidades que eso conllevaba, pero su mente y su corazón estaba en Judá y en Jerusalén. Al escuchar el reporte del estado de sus compatriotas y de la desprotección de la ciudad de Jerusalén, al tener sus muros destruidos y sus puertas quemadas, produjo en Nehemías un dolor y gran angustia, porque amaba a su pueblo y lo veía en vergüenza y en debilidad ante cualquier incursión de pueblos que desearían tomar Judá y Jerusalén. Nehemías entendía perfectamente que una nación debe tener un cerco de protección y con guardas o atalayas que pudiesen estar atentos ante cualquier ataque. Pero eso no había en Jerusalén. Los habitantes se acostumbraron a la ruina, al abandono, a su suerte, a lo que vendrá sin importar su cuidado ni protección ante el enemigo. ¿Cuántas veces nuestra negligencia puede causar estragos en nuestra propia vida espiritual, en nuestro hogar, en nuestra nación? Un creyente que piensa que una vez que se ha convertido al Señor ya no hay nada más en qué ocuparse, está en total peligro. Es decir, ya me convertí, ya soy creyente, ya no pasa nada más. ¿Qué más hay para hacer? No hay nada más. Como si no estuviésemos en batalla todos los días de nuestra peregrinación ante un mundo hostil a la vida cristiana y un poderoso enemigo, Satanás. Por eso el apóstol Pablo advierte, inspirado por el Espíritu Santo: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hermanas,
si es que nosotros no nos ocupamos en nuestra salvación, no para retenerla o para ganarla, eso es imposible porque somos salvos por gracia, nada tuvimos que hacer, simplemente recibir el regalo inmerecido de nuestro Señor para ser salvos por su justicia. Pero lo que sí debemos entender es que si hemos recibido una salvación tan grande, debemos ocuparnos en ella con temor y temblor. Debemos levantar nuestros muros de protección para que el enemigo no venga y conquiste nuestras vidas y lo haga de manera sutil o violenta. ¿Cuáles son los muros de protección y el atalaya que debe estar atento? La palabra de Dios nos edifica. Cuando la leemos, la estudiamos, la obedecemos, así levantamos muros de protección para nuestras vidas. Y también es una protección para las personas que nos rodean. Nosotras tenemos que ser esas atalayas que adviertan el peligro que proviene del mundo, de sus pensamientos, de sus acciones y de sus pasiones. Además de Satanás, el mentiroso. Nuestro pastor también tiene la función de edificar a la iglesia de Cristo con la palabra de Dios y ser ese atalaya para resguardar al pueblo de Dios del ataque del enemigo, para discernir sus acechanzas y descubrir sus estratagemas malignas. Así es que tú y yo hacemos bien en escucharle. Miren la advertencia que da el profeta Ezequiel. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra. Un paréntesis interesante. Dios es el que trae espada sobre la tierra. Continuamos. Y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Continuamos con la lectura. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, éste fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Qué preciosa labor de los atalayas. No es que nosotros vamos a decir nuestros pensamientos, nuestros consejos, lo que aprendimos de nuestras generaciones pasadas. No, dice la palabra del Señor que hemos sido puestos por atalayas para que de su boca, de la palabra de su boca, los amonestemos de su parte a aquellos a quienes nos ha dado a cuidar y resguardar, a amar, a proteger, que en este caso pueden ser nuestras familias, los más cercanos a nosotros, a nuestros discípulos, a las hermanas a quienes aconsejamos o acompañamos en la vida cristiana. Entonces, ¿se han dado cuenta cuán expuestos estamos cuando no levantamos muro de protección para nuestras vidas espirituales y la de nuestras familias y de nuestras hermanas en Cristo? Sí, tú y yo somos llamadas a ser atalayas y edificar muros de protección. Por eso se dolió tanto Nehemías. Si el pueblo estaba desprotegido, cualquiera podía venir y tomarlos nuevamente, irrumpir en el templo, quebrantar la unidad de Israel, que con tan poco tiempo habían regresado y habían batallado.
Pero ya habían pasado un siglo del primer retorno con Zorobabel y estaban desolados. Nehemías, al ver esa situación, ¿qué hizo? Dice la palabra del Señor que se sentó, lloró, hizo duelo, ayunó y oró al Dios de los cielos. Hermanas, así debemos dolernos cuando el pueblo de Dios, que hoy es la iglesia de Cristo, no levanta muros de protección para vivir en santidad, sino que ha bajado toda barrera y se pliega a todo lo que el mundo le ofrece, no considerando que el que es amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Como dice en Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios.